Espíritus de la naturaleza. Tantas y tan variadas son las subdivisiones de esta clase, que merecerían en justicia un tratado especial. Sin embargo, daremos alguna idea de ellos, pues todos tienen características comunes. Ante todo se ha de entender que tratamos de entidades radicalmente diferentes de todas cuantas hasta ahora hemos considerado. Aunque en rigor podamos decir que no son humanas la esencia elemental y el cuerpo astral de los animales, la esencia monádica que por medio de ellos se manifiesta, llegará en el transcurso del tiempo al nivel de manifestarse en una futura humanidad comparable a la nuestra, y si fuéramos capaces de retromirar nuestra propia evolución en anteriores ciclos, hallaríamos que cuanto ahora somos pasó en su ascensión por análogas etapas. Sin embargo, no es tal el caso con el vasto reino de los espíritus de la naturaleza que no han sido ni serán nunca humanos. Su línea de evolución es de todo punto diferente, y su sola relación con nosotros es que ocupamos el mismo planeta. Por lo tanto, si por ahora somos vecinos, nos debemos mutua atención de vecindad, pero nuestras líneas de evolución son tan diversas que poco podemos hacer unos por otros. Algunos autores han incluido a los espíritus de la naturaleza en el número de los elementales, y en verdad que son los elementales, o quizá más propiamente los animales de otra línea de evolución. Aunque mucho más altamente desenvueltos que nuestra esencia elemental, tienen algunas características comunes con ella. Por ejemplo, también se subdividen en 7 órdenes que habitan respectivamente en los mismos 7 estados de materia física ya mencionados, en los que penetran las correspondientes variedades de esencia elemental. Así consideraremos los espíritus de la naturaleza más comprensibles para nosotros, que son los de la tierra, agua, aire y fuego o éter. Son definidas e inteligentes entidades astrales que residen, y funcionan en cada uno de dichos ambientes. Se preguntará que cómo es posible que un ser viviente habite en una materia tan sólida como una roca en la corteza terrestre. La respuesta está en que como los espíritus de la naturaleza están corpóreamente constituidos por materia astral, la materia de la roca no es obstáculo impediente a su movimiento ni a su visión, y por lo tanto, la materia sólida es su natural elemento, y el único a que están acostumbrados, y en el que se sienten en buen acomodo. Lo mismo cabe decir de los que habitan en el agua, en el aire o en el éter. Los tratadistas medievales llamaron gnomos a los espíritus naturales de la tierra, ondinas a los del agua, sílfides a los del aire, y salamandras a los del fuego. En el lenguaje vulgar se les conoce por muchos nombres, entre ellos los de hadas, sátiros, faunos, elfos, duendes, damas blancas, nereidas, morenillos, trasgos, etc. Sus formas son muy variadas, pero más frecuentemente de configuración humana y cortos de talla. Como todos los habitantes del plano astral, son capaces de asumir cualquier aspecto a voluntad, pero tienen definida forma peculiar o mejor diríamos una forma preferida en que aparecen cuando no les interesa asumir otra. En las condiciones ordinarias son invisibles a la percepción visual física, pero son capaces de materializarse para hacerse visibles fácilmente. Hay multitud de razas de espíritus de la naturaleza, y los individuos de cada una de ellas difieren de los de las otras en inteligencia y disposición, análogamente a lo que sucede entre los individuos de las diferentes subrazas humanas. La mayoría de espíritus de la naturaleza evitan la relación con el hombre, cuyas costumbres y emanaciones les repugnan, y les molestan las corrientes astrales que ponen en movimiento los incesantes y desordenados apetitos humanos. Sin embargo, también hay espíritus de la naturaleza que se muestran amigos del hombre, y le favorecen y benefician en cuanto está de su parte, como, por ejemplo, los morenillos escoceses y las hadas de los cuentos. Pero esta benéfica actitud es relativamente rara, y por lo general, cuando los espíritus de la naturaleza se ponen por cualquier vicisitud en contacto con el hombre, se muestran indiferentes o disgustados, o bien se deleitan en engañarle y hacerle víctima de pueriles jugarretas. Muchas leyendas, consejas y cuentos lugareños de las solitarias comarcas montesinas denotan esta traviesa característica de los espíritus de la naturaleza, y quienes hayan frecuentado las sesiones espiritistas recordarán que entre los fenómenos psíquicos se interpolan algunas payasadas inofensivas, que denotan la presencia de los espíritus de la naturaleza de inferior categoría. Favorece sus mañas y ardides el admirable poder de hechizar a quienes ceden a su influencia, para que solo vean y oigan lo que ellos le sugieren, exactamente lo mismo que el hipnotizado solo percibe lo que el hipnotizador le sugiere. Sin embargo, los espíritus de la naturaleza no alcanzan a dominar la voluntad humana, a no ser la de los individuos que la tengan muy flaca o de los que experimenten un terror lo bastante intenso para que temporalmente se inhiba la voluntad. No pueden ir más allá de la decepción sensorial o sea el engaño de los sentidos, en lo que son maestros, y ocasiones hay en que hechizan a una congregada multitud. Así ocurre con los más sorprendentes juegos de los faquires de la India, ejecutados por mediación y auxilio de los espíritus de la naturaleza, que fascinan a los espectadores haciéndoles ver y oír lo que no sucede en realidad. Casi podríamos considerar los espíritus de la naturaleza como una especie de humanidad astral, a no ser porque ninguno de ellos, ni aun los de superior categoría, posee una individualidad permanentemente reencarnante. Por lo tanto, uno de los puntos en que la línea de evolución de los espíritus de la naturaleza difiere de la humana, es que han de llegar a un alto grado de inteligencia antes de que se individualicen permanentemente, pero apenas sabemos nada de las etapas por que han pasado ni de las que todavía han de pasar. La duración de la vida de los individuos de los diversos órdenes de espíritus de la naturaleza es muy corta en algunos, y mucho más larga que la del hombre en otros.
Somos tan extraños a la vida de ellos, que nos es imposible comprender muchas de sus condiciones, pero, en conjunto, parece ser una gozosa e irresponsable clase de existencia, semejante a la que un grupo de niños pudiera llevar en un ambiente físico extraordinariamente favorable. Aunque aficionados a gastar bromas y jugarretas, rarísimamente se muestran maliciosos, a menos que se les provoque por una injustificada intrusión o molestia, pero en general desconfían del hombre, y les enoja la presencia de un neófito en el plano astral, por lo que se le aparecen en espantable forma. Si el recién llegado no se deja amedrentar por semejantes vestigios, le dejarán tranquilo como un mal necesario, y es fácil que con el tiempo se le muestre amigo alguno de ellos. Otros órdenes de espíritus de la naturaleza son formales, y no se entretienen en puerilidades como los que acabamos de describir, y a ellos pertenecen las entidades que en diversas ocasiones han sido reverenciadas como dioses locales o de los bosques. Estas entidades gustan de la lisonja que acompaña a la veneración que se les tributa, y sin duda están dispuestos a recompensar la veneración con algún servicio. Los adeptos saben cómo utilizar en caso necesario los servicios de los espíritus de la naturaleza, pero el mago ordinario solo recibirá su auxilio por los procedimientos de invocación o de evocación, esto es, por medio de súplicas en que le ofrezca algo en cambio del servicio, o movilizando influencias que le obliguen a obedecer. Ambos procedimientos son de siniestra índole y el de la evocación sumamente peligroso, porque el evocador podría actualizar alguna influencia hostil que le fuera fatal. Desde luego que a ningún discípulo le permitirá su maestro ni siquiera el intento de semejantes prácticas. Este vídeo pertenece a la tercera clase de habitantes no humanos del plano astral. En el otro vídeo llamado Habitantes no humanos del plano astral, también disponible en este canal, encontrarás un enlace directo a cada vídeo de las 4 clases de estas entidades.